Dios los bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes. Es una honra y es un nerviosismo también. Bueno, ustedes son personas muy valiosas. Somos todos nosotros personas muy importantes. Por eso es un honor para mí estar aquí. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Entonces vamos directamente a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 14, 27. Juan 14, 27. Nuestro Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces yo le puse la enseñanza: no se turbe vuestro corazón. Jesucristo dijo esto 2 veces. También lo dijo en Juan 14, 1. La palabra de Dios es verdad, independientemente de lo que la gente piense de ella, o de lo que sintamos. Debemos llegar al punto en que no permitamos que nuestros sentimientos y emociones nos saquen de nuestro andar con Dios y sus propósitos para nuestras vidas. Vamos a ver el ejemplo de nuestros hermanos del primer siglo. Vamos a Hechos capítulo 8, por favor. Los hombres y mujeres que muestran las Sagradas Escrituras eran personas comunes, como nosotros. Ellos tuvieron que atravesar y enfrentar situaciones complicadas y a menudo difíciles. Los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos describen a un hombre creyente, lleno de sabiduría y de Espíritu Santo. Este maravilloso hombre era Esteban, quien fue acusado falsamente y condenado injustamente a muerte por las autoridades religiosas de Jerusalén. Este hombre de Dios anunciaba a Cristo resucitado con gran valentía. Sin embargo, ellos decidieron apedrearlo solamente por proclamar lo único que puede salvar a las personas. El relato de estos capítulos está lleno de una trágica injusticia y lamentablemente nuestro querido hermano muere. Entonces en Hechos 8, versículo 2 dice: y hombres piedosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cuánto dolor y cuántos sentimientos encontrados experimentaron estos creyentes. Porque, por un lado, la pérdida de este tan querido y necesitado hermano de la iglesia del primer siglo. A esto le tenemos que sumar la persecución que sufrían por proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Porque el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Tengamos presente que, así como nosotros, estas personas tenían vidas personales, tenían vidas familiares, tenían sus hogares, sus ocupaciones. Ahora, pensemos cómo estos eventos afectarían la vida de estas personas, de estos maravillosos creyentes, nuestros hermanos, en aquellas épocas. El dolor y la angustia deben haber sido extremos. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 4. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta fue la respuesta creyente en medio de esta situación tan desgraciada. No había remedio, no hubo más remedio que irse a distintas partes, pero ellos no se quedaron callados. Igualmente anunciaban el evangelio. Nosotros hoy, cuando leemos esto, podemos tener la certeza que podemos vivir a la altura de nuestro llamamiento, a pesar de cualquier circunstancia que genere cualquier tipo de emoción y sentimiento. Vamos un poquito antes, por favor. A Hechos 4. Veamos otro ejemplo, en este caso de Pedro
y Juan. Ellos también fueron encarcelados y como no pudieron mantenerlos presos, los soltaron. Pero cuando los soltaron, los liberaron, vean lo que dice Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más, siempre parece un pero, ¿no es cierto? Hermoso ese pero. Más, Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta fue la respuesta de Pedro y Juan en la cara de la adversidad. Nunca nos olvidemos que estamos leyendo historias reales que sucedieron en el primer siglo y fueron registradas por Dios en las Sagradas Escrituras para que las conozcamos, para que nos consolemos, para que nos exhortemos, para que aprendamos de ellas. Nuestros hermanos pasaron por momentos reales de dificultad. Fueron perseguidos por los religiosos de aquella época y por los gobernantes del Imperio Romano. Ahora, veamos cuál fue la reacción creyente de estos hombres y mujeres ante la situación. Hechos 4:24, por favor. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es eso? Eso es orar, ¿verdad? Y cuando dice ellos, es porque es una oración grupal. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que estamos leyendo es la primera oración registrada en la Biblia después del día de Pentecostés. La forma en que nuestros hermanos del primer siglo se condujeron es un ejemplo al día de hoy para todos nosotros. Ellos no se dejaron intimidar por la situación. Ellos oraron unánimes al Padre. Pusieron la verdad de Dios por encima de todo lo que habrían sentido en esos momentos. Ahora, note que en todos estos versículos del 24 al 28, ellos solo dijeron cosas que Dios ya sabía, ¿verdad? Ellos están describiendo la situación. Es como si estuvieran recordándole a Dios su propia palabra, ¿sí? Que creaste los cielos y la tierra, el mar. Dios ya sabe esas cosas, ¿no es cierto? Él no necesita que le recordemos. Pero debemos entender que nosotros sí necesitamos recordarla. En medio de tanto peligro, estos valientes hombres y mujeres, primero, ordenaron sus pensamientos en oración para colocarlos en la centralidad de la palabra de Dios. Luego que tuvieron una descripción clara de lo que estaba ocurriendo y sus pensamientos ordenados con la voluntad de su Padre, entonces sí elevaron su petición a Dios. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es lo que ellos pidieron. Tener más de aquello que los había metido en problemas. O sea, denuedo por hablar su palabra. Y lógicamente la respuesta del Padre se manifestó inmediatamente. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló y todos fueron llenos hasta desbordar del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
no hay problema en decirle a Dios en oración lo que Él ya sabe. Es lo que a menudo hacemos cuando conversamos con quien amamos, ¿verdad? Lo que podemos aprender es que en medio de los peligros y amenazas, la manera de asumir el control sobre nuestros pensamientos es ordenarlos de manera que prevalezca la palabra de Dios en nuestro razonamiento lógico. Ellos tuvieron que enfrentar personalmente situaciones de vida o muerte. Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos pasar por situaciones ni siquiera parecidas con estas. Porque en los países que vivimos nadie, hasta donde yo sé, nadie nos persigue directamente por hablar de Jesucristo y del reino de Dios. Hoy nos ignoran, nos ningunean, pero perseguirnos como pasaron nuestros hermanos, no. Aún así, la única razón por la que pudieron enfrentar estas situaciones es porque permitieron que la paz de Dios reinase en sus corazones. Vamos por un momento a Isaías 26, Isaías el capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Lo ven? Esa es la confianza. Es Dios nuestra confianza. No es la cuenta bancaria, no son los relacionamientos, no son las posesiones, ni siquiera es mi salud, porque todo eso acaba. Nuestra confianza tiene que estar en algo que nunca se va a mover del lugar, en la roca. Nuestros pensamientos tienen que estar guardados en Dios. Es por eso que cuando enfrentamos situaciones emocionalmente cargadas de miedo, aflicción, angustia y tantos otros perturbadores sentimientos, nosotros podemos estar en paz en la medida en que perseveremos nuestros pensamientos en nuestro Padre. Esto es fácil de decir, pero a veces es difícil de llevarlo a la práctica. Es por eso que tenemos la palabra, para aprender a cómo hacer eso. Y sabemos también que nuestros hermanos en Cristo lo hicieron, lo acabamos de leer. Estos hombres y mujeres en Hechos, en lugar de reaccionar en base a la situación que vivían, ellos elevaron su mente al nivel de la palabra de Dios. Y el resultado fue que predicaron el nombre del Señor Jesucristo y el reino de Dios con mucha más eficacia que antes. En lugar de estar postrados, temerosos, pensando en sí mismos y en sus problemas, ellos reaccionaron con valentía y coraje, haciendo uso de lo que sabían de Dios. Porque en nuestra vida siempre habrá situaciones desafiantes que podrán a prueba nuestra fe, pero nosotros oramos y si es necesario le pedimos ayuda en oración a nuestros hermanos y confrontamos las circunstancias con la palabra de Dios que nos quedó en el corazón. Nuestras vidas necesitan basearse en la lógica de la palabra de Dios, no en la lógica del mundo, ni de nuestra carne, en la lógica de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, nuestra creencia, nuestro caminar en santidad nunca debería ser vaciado en nuestras emociones. No debemos hacer las cosas porque las sentimos, debemos hacer las cosas porque Dios dijo que las hagamos. Tenemos que ser lo más obediente que podamos a nuestro Padre, renovando nuestra mente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que prevalezca la palabra de Dios cuando nos enfrentamos a uno de estos desafíos conmocionantes, verdad? Todo el mundo pasa por situaciones así, ¿no es cierto? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar una palabra que se utiliza en el texto, que es la palabra griega tarazo. Esta palabra, en el campo físico, quiere decir agitar o mover, como cuando tiramos una piedra en un estanque o en una laguna quieta y se produce una perturbación, ¿verdad? Pero también
esta palabra puede ser entendida como una perturbación emocional dependiendo del contexto. Y no se refiere a un tipo específico de conmoción, de emoción como la alegría, la rabia, la tristeza, la desesperación. No se refiere a nada de eso. Se refiere a todas. Por eso es tan precisa la palabra de Dios. Porque esa palabra involucra todo lo que nos perturba emocionalmente. Entonces vamos a Juan, el capítulo 5, por favor. Queremos saber cómo actuar cuando nos encontramos en medio de situaciones turbulentas que nos perturben la mente de cualquier forma. Vamos a Juan 5:7. Vamos a ver un uso de esta palabra para ejemplificar lo que acabo de hablar, ¿no es cierto? Siempre tenemos que ir a la Biblia para corroborar si lo que estamos diciendo está escrito, ¿no es cierto? Juan 5:7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. Ahí está, tarazo. En el estanque cuando se agita, tarazo. Cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahí Jesucristo lo sanó. En este caso, la palabra se usa para describir un fenómeno físico, el movimiento del agua en el estanque. La palabra de Dios nos dice qué es lo que sucede cuando estamos perturbados y agitados como las ondas del mar. Vamos a Santiago, por favor. Santiago 1. Santiago, el capítulo 1. Hebreos, Santiago 1. Dice así, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es lo que pasa, ¿eh? El adversario domina el mundo y puede usarlo para perturbarnos con diversas emociones producidas por las circunstancias que atacan a nuestros sentidos. No podemos evitar que las circunstancias o los eventos inesperados produzcan alguna agitación emocional en nuestra mente. No hay ningún problema con tener emociones. A veces es una bendición, ¿verdad? Es lo que nos hace diferente de otras formas de vida de la inconmensurable creación de nuestro Padre. No las podemos evitar. Ahora, nuestro desafío es hacer que estas perturbaciones de la mente no generen dudas en nuestras oraciones, porque donde hay duda, no hay certeza. Las situaciones desagradables y la confusión, el miedo, la vergüenza o angustia que puedan generar, nunca, jamás deben ser la base de nuestra creencia. Muy bien, vamos a continuar con el análisis de esta palabra tarazo y vamos a Mateo 2, por favor. Vamos a analizar dos ejemplos de hombres que pasaron por una situación tarazo, perturbadora emocionalmente, y cómo se desencadenó la situación, ¿verdad? Vamos a Mateo 2, por favor, Mateo 2, el versículo 1. Mateo 2, el versículo 1. 2:1, dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, tarazó, y toda Jerusalén con él. La noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debería haber sido motivo de alegría y de gozo indescriptible para cualquier ser humano de la faz de la tierra en cualquier época. Sin embargo, en el caso de Herodes, la llegada de aquellos sabios del oriente en busca del rey recién nacido produjo una conmoción en su estado emocional. Porque dice que se turbó tarazo. Herodes se sintió tarazo, turbado con muchas emociones, probablemente porque desde su propia óptica nacería quien amenazaría su trono.
Y también toda Jerusalén sintió la misma cosa, dice el texto. Herodes quizás pensó, ¿realmente nacerá un nuevo rey? ¿Por qué nadie me informó semejante acontecimiento? ¿Cómo es posible que esos sabios de Oriente supieran y los ministros de mi gobierno no? ¿O será que lo sabían y decidieron ocultármelo? Miedo, rabia, indignación, sentimientos de traición, celos. Son todos tipos de emociones que Herodes probablemente pudo haber sentido, porque la palabra que se usa es tarazo. Y lógico, no se observa ni siquiera una chispita de amor y de respeto por el Hijo de Dios. Es muy fácil concluir que este gobernante fue tomado por el egoísmo y por intereses políticos. También queda muy claro que Herodes no tenía forma de alinear sus pensamientos con la palabra de Dios, porque no la tenía, ¿verdad? Por el contrario, él decidió dar rienda suelta a sus emociones y sentimientos, actuando equivocadamente, con mentiras engañosas y asesinato. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Versículo 12. Pero siendo avisados los magoi, esos eruditos y sabios astrónomos que habían ido a visitar a honrar a nuestro Señor, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había ingerido de los magos. Jesucristo, nuestro Señor, no murió aquel día porque Dios le dijo a José a través de su ángel que fuese a Egipto y porque José obedeció a aquel maravilloso ángel. Todo este mal sobre los recién nacidos en la jurisdicción de Herodes se desencadenó a partir de una perturbación emocional causada por una noticia recibida por alguien con creencias y pensamientos equivocados y maliciosos y nada de la palabra de Dios en su corazón. La barca azotada por las aguas. Vamos a ver otro ejemplo ahora. El ejemplo de la barca. Recuerdan, este ejemplo de la barca está relatado en los 4 evangelios. Entonces es un episodio que nosotros podemos analizarlo trabajando los 4 evangelios. Este acontecimiento, vamos a Mateo 14, por favor. Mateo 14, vamos a tomar como base el Mateo 14. Dejen el dedo aquí porque vamos a estar también en Marcos. Mateo 14, 22, por favor. Mateo 14, 22. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesucristo los hizo entrar en la barca para que ellos vayan adelante de él. ¿Qué quiere decir eso? Que él iba a ir después, ¿verdad? Él iba a ir después. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
En la oscuridad de la noche, ellos vieron a alguien caminando sobre el mar agitado por el viento y bajo la lluvia. En este caso podemos ver que la respuesta emocional fue que los discípulos se asustaron. Ellos se turbaron, tarazo. El susto es una emoción que funciona como un mecanismo de autopreservación en situaciones repentinas de peligro y desencadena en nuestro organismo una serie de procesos naturales para defendernos de la inesperada amenaza, o para salir corriendo o para defendernos, ¿verdad? Adrenalina, las pupilas se dilatan, todo. Es un mecanismo automático, natural, equipamiento estándar para los creyentes y los incrédulos. Eso es asustarse. No hay ningún problema con que nos llevemos un susto. Nadie es menos creyente o más creyente porque se lleve un susto, porque es natural y automático. Ahora bien, luego del susto causado por una circunstancia inesperada, ellos podrían haber dicho, por ejemplo, cuando lo reconocieron, se podrían haber acordado que les dijo Jesucristo que iba a venir, y vengan muchachos, vean cómo viene caminando nuestro maestro. ¿Cómo hace para conseguir esas cosas? Maestro, siempre estás haciendo cosas tan diferentes, ¿verdad? Ellos podrían haberlo recibido con aplausos, hacer una fila para que suba la barca, del mar embravecido a la barca, ¿no es cierto? O le podrían haber dicho, Jesús, enséñanos a hacer lo mismo para que juguemos a la rayuela encima de las olas. Son todas posibilidades, ¿verdad? Solamente Pedro dijo, si eres nuestro Señor, di que yo ande sobre las aguas. Bueno, eso no lo vamos a ver aquí, pero está también en ese contexto. Ellos podrían haber reaccionado de esa forma. Pero el problema fue que después del susto normal, tarazo, en lugar de llevar sus mentes a la palabra, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Bueno, lo veamos en Marcos 6. Marcos 6 coloca esa respuesta a esa pregunta. Marcos 6, versículo 49. Marcos 6, 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Luego de la turbación inicial vino el miedo porque pensaron que estaban viendo un espíritu diabólico, cuando en realidad lo que estaban viendo era nada menos que al Señor Jesucristo. Entonces, recuerden, las emociones pueden venir sin que las invitemos, pero los pensamientos que siguen a esas emociones son el resultado de una decisión. Somos nosotros los que decidimos pensar lo que queremos pensar. Esta distorsión de la realidad producida por esta perturbación podría haberse evitado si ellos hubieran elegido pensar las palabras del Señor, pues Él les había dicho que los iba a alcanzar en la otra ribera. Ellos habían recibido la información del Señor que llegaría a ellos. Sin embargo, ellos fueron para el lado del miedo porque pensaron cosas equivocadas. Maravilloso, ¿verdad? Ahora presten atención cómo fue que nuestro Señor manejó la situación. Mateo 14, versículo 27. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay una traducción de la Biblia que traduce este versículo, no sigáis teniendo miedo. Tened ánimo, no sigáis teniendo miedo. Esa expresión, tened ánimo, en otros pasajes en donde se usa el mismo vocablo griego, fue traducido como confía, tengan valor, sean valientes. Vean la lógica de lo que estamos leyendo. Tengan ánimo, no temáis. Es maravilloso. ¿Por qué ellos debían estar con ánimo, confiados?
y valientes, valerosos, porque Jesucristo estaba con ellos. No tiene ningún sentido tener miedo si Jesucristo está involucrado en cualquier situación en donde se encuentren o se hayan metido sus discípulos. Nosotros también podemos tener valor, confianza, ser valientes y de buen ánimo en cualquier situación y bajo la influencia de cualquier emoción, siendo sus discípulos, porque Cristo ahora no está con nosotros, Cristo está en nosotros. Recuerden el versículo que dice eso, Colosenses 1:27. Quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Siempre nosotros tenemos que tomar la decisión de creer lo que dice la palabra de Dios o de creer lo que los sentidos y nuestros sentimientos nos están diciendo, ¿verdad? Para finalizar este relato de la barca azotada por las... Volvamos al Evangelio de Marcos, el cual da otros detalles. Vamos a sacarle el jugo, como dice. Vamos a sacarle el jugo. Marcos 6, versículo 51 dice, y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban y se asombraban en gran manera después que subió a la barca? 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Ellos continuaban sin entender, porque tenían la mente embotada, o también, como dicen otras versiones, el entendimiento endurecido, porque todavía estaban procesando en sus mentes lo que acababan de presenciar en la multiplicación de los panes. Es solamente el entendimiento de la palabra, el amor, del poder de Dios, lo que nos permitirá tener nuestros pensamientos bajo nuestro control, pese a cualquier situación, pese a cualquier estado de emoción y por más perturbadora que sea la circunstancia que nos rodea. Siempre que estamos afligidos por cualquier tipo de sentimientos, es necesario pensar los pensamientos de Dios para tener buen ánimo, coraje, valentía y valor para encarar la adversidad con el poder de Dios. Nosotros podemos aprender a hacer esto siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hizo nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Juan 12, por favor. ¿Cómo hizo nuestro Señor? Porque Él fue un hombre, un ser humano como nosotros. Él tuvo sus emociones. Él tuvo sus sentimientos como cualquier otra persona. Entonces vamos a leer un pasaje en donde explica esto condensadamente. ¿Cómo hizo nuestro Señor para lidiar con sus emociones? Ese pasaje está aquí. Si alguno me sirve, dice nuestro Señor, se los pongo en la pantalla ahí. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, si usted quiere estar con el Señor Jesucristo, hay que seguirlo, hay que servir. Y el Padre le honrará. Después, él sabiendo lo que le iba a pasar, 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Lo ven? Tarazo. No dice qué tipo de emoción, pero su alma estaba turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La primera cosa que Jesucristo hizo cuando le vino la perturbación emocional, es expresar verbalmente lo que estaba sintiendo. Él estaba haciéndole
conocer al Padre en oración su situación. Vamos a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. ¿Ves? Esa es la ansiedad. Es una emoción también la ansiedad, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la confianza. Ahora está turbada mi alma. Le hizo conocer, le expresó verbalmente lo que estaba sintiendo. La segunda cosa que hizo fue pensar con la lógica de la palabra de Dios, porque dijo, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo conocía la palabra de Dios. Él sabía la palabra de Dios. Él sabía cuál era su misión. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero eso le produjo esa conmoción. Y él verbalizó a Dios lo que Dios ya sabía. Para esto ha llegado mi hora. La tercera cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo que podemos aprender, dice, Padre, glorifica tu nombre. Él ordenó sus pensamientos en oración, colocando a Dios y sus propósitos por encima de él y sus sentimientos. Porque él no dijo, Padre, sácame de esta. Él dijo, Padre, glorifica tu nombre. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. Él siempre nos enseñó, santificado sea tu nombre. La gloria es para Dios. Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo que podemos aprender de este único versículo. Expresar a Dios cómo nos sentimos, sea bueno, sea malo, sea alegre, sea triste, sea con rabia, sea con envidia, sea con lo que sea que sintamos. La segunda cosa es pensar la palabra de Dios. Saber para qué usted está ahí desde el punto de vista de Dios. Ahora, para hacer esa segunda, usted tiene que tener la palabra, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que nutrir de la palabra de Dios. Eso es nuestra responsabilidad. ¿No es cierto? Nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahí vamos a descubrir para qué estamos aquí. Y la tercera cosa es colocarlo a Dios y sus propósitos por encima de cualquier otra cosa. Lo único que nos traerá paz de Dios después de un estado emocional es echar toda nuestra ansiedad al Padre y organizar nuestros pensamientos según su maravillosa palabra. Cuando usamos bien la palabra de Dios y actuamos de acuerdo con ella, entonces podemos controlar nuestras emociones para que no sean un obstáculo, sino una ayuda en nuestro caminar creyente con Dios. Los pensamientos en línea, alineados con la palabra de Dios, los podemos pensar con los pensamientos alineados con la palabra de Dios y actuar según ellos, haciendo lo correcto, la buena cosa, en todo lo que hacemos, con la voluntad de nuestro Padre. ¿Ok? Bueno, antes de cerrar, vamos a concluir, porque hemos hablado algunas cositas. Las emociones deben ir atrás de lo que sabemos y creemos de las Sagradas Escrituras. Nunca las emociones pueden ser nuestra norma de fe y práctica. Hago las cosas porque las siento, nunca. Las emociones son involuntarias, automáticas, un mecanismo natural. Ellas vienen y van, pero cuando decidimos someterlas a la palabra de Dios, es porque nosotros somos los que hacemos eso, los sometemos, porque los pensamientos son una elección. Nosotros decidimos qué es lo que queremos pensar
en medio de cualquier circunstancia. Los pensamientos más sublimes son los que salen de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la maravillosa palabra de Dios. Para ganar madurez y desarrollar nuestro andar con Dios es vital aprender a hacer lo correcto desde el punto de vista de Dios, sin importar cómo nos sintamos. Entonces, ahí sí, nuestro andar será como el de Cristo. Vamos a recordar Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios los bendiga. Vamos a orar entonces. Padre, te agradecemos por tu maravillosa palabra, Padre, que tanto consuelo nos trae. Gracias, Padre, por enseñarnos a vivir y mostrarnos tu preciosa voluntad para que podamos serte obedientes, Dios. Te agradezco y te elevo cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones, para que sean útiles a tus propósitos, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.